el manejo de las demencias. Para quienes no me conocen, quienes se vienen incorporando ahora, yo soy Tania Rojas, terapeuta ocupacional del CES. Así es que vamos a comenzar esta presentación, que yo creo que es de las presentaciones más complejas de las tres, ¿cierto? Porque tiene harto contenido. Así es que vamos a comenzar inmediatamente. Déjeme poner la presentación. Les recuerdo que si hay alguna duda, levantan la mano ahí o sea, escriben por el chat o levantan la mano de Zoom eh, y las vamos respondiendo. Si hay algún comentario, ojalá dejarlo para el final y ahí vamos haciendo comentarios, sugerencias cuando ya termine. Se ve la presentación, ¿cierto? So, bueno, como les decía, hoy día vamos a ver el manejo de las demencias. Vimos, ¿cierto? La primera, un poco de generalidades, ¿cierto? Entendiendo las demencias. Luego vimos la charla pasada, la prevención, ¿cierto? La que hacemos un poco antes de que exista el diagnóstico de demencia, cómo podemos prevenirla de alguna forma. Y ahora ya vamos a ver el manejo en las personas que tienen demencia, ¿cierto? Me imagino que quizás todos en algún momento conocimos a alguien que tiene demencia, algún cercano que tuvo demencia, y esto nos va a servir un poco para saber un poco cómo se aborda esto. Así es Súbete que ahí. comenzamos. Bueno, hoy día vamos a ver un poco el resumen de las charlas anteriores, ¿cierto? Vamos a saber lo que es el abordaje integral, para qué nos sirve. Vamos a ver el manejo farmacológico que se usa en las demencias, el manejo no farmacológico. Vamos a ver un poco de comunicación adaptada, que es una estrategia bien importante en estos casos. Y vamos a ver los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. Bueno, les traje acá un poco un resumen de las dos charlas que ya hemos venido haciendo. Hablábamos de que la demencia, cierto, afecta la cognición, que es esta capacidad de conocer el mundo. La va a causar una enfermedad del cerebro, ¿cierto? No viene de la nada, sino que el cerebro se enferma de alguna forma y provoca la demencia o este trastorno neurocognitivo, que es adquirido, es progresivo y crónico, ¿cierto? Incluye síntomas cognitivos, vamos a tener ahí un declive, un deterioro en las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, etcétera. Tiene que también estar presente una alteración funcional, es decir, alteración de mis actividades diarias. Y en muchos casos, en la mayoría me atrevería a decir, hay síntomas psicológicos y conductuales. No voy a entrar en detalle de eso porque igual tenemos una parte donde lo vamos a ver. Hablábamos también de que existen distintos tipos de demencia que tienen una clínica distinta, que tienen causas distintas, y el diagnóstico es bastante complejo, porque en el fondo no existe una prueba única que nos diga si hay demencia, y tenemos que hacer toda una batería, ¿cierto? De preguntar a la persona, un poco saber toda su cotidianidad, ¿cierto? Hacer test cognitivos que son más bien objetivos, exámenes de laboratorios, evaluación médica, etc. También decíamos que la demencia tiene un alto impacto, que es la principal causa de discapacidad y dependencia. Y ya un poco de la clase pasada, ¿cierto? Hablábamos de los factores de riesgo que me van eh, a aumentar de alguna forma las probabilidades de que yo tenga demencia. Si tengo alguno de estos factores de riesgo, recuerden, no es que necesariamente me va a dar demencia sí o sí, pero podría aumentar el riesgo de tener. Y ahí encontramos las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Como principal ahí factor de riesgo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad.
el tener depresión, sobre todo las depresiones no tratadas, los estilos de vida, ¿cierto? Que incluían, por ejemplo, la actividad física, la alimentación saludable, etcétera. La escolaridad, también hablábamos que las personas con menor escolaridad tenían menos reserva cognitiva y eso podía ser un factor de riesgo para tener demencia. El déficit auditivo, que va muy de la mano del aislamiento social, ¿cierto? Que también podía ser un factor de riesgo. Vimos las diferencias entre el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo leve y el síndrome confusional, que eran cuadros que de alguna forma se podían asimilar, ¿cierto? Se podían confundir con demencias por los síntomas que generaban, pero que tenían ciertas diferencias, ¿cierto? Eh, sobre la demencia, que esta patología un poco más compleja, que tiene que ver con síntomas cognitivos mucho más significativos, que son crónicos, que no se van a pasar y que afectan nuestra funcionalidad. Y hablamos también de la prevención en personas con demencia, en donde acá la prevención tenía mucho más que ver con el control de las descompensaciones, por ejemplo, la prevención de la dependencia, de la discapacidad, etcétera. ¿Se acuerdan, cierto, los que estuvieron? Bueno, cuando preparé esta presentación, estaba media complicada porque es más o menos complejo pensar en todo este abordaje integral, porque es bastante amplio, tiene cierto, al igual como decíamos, la demencia es un abanico bastante amplio, cierto, complejo, con varias aristas, y como es así, tenemos que tener un tratamiento de la misma forma, ¿sí? Acá la demencia sabemos que es crónica, que no tiene cura, entonces tenemos que hacer distintas estrategias que van a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia. Y la verdad es que hay bastante literatura al respecto, todas coinciden un poco en lo mismo, pero me quise basar en este libro, que es bastante bueno, es un libro de autores chilenos, ¿cierto? Ahí está el nombre de los autores. eh, Marilú es geriatra, eh, José Miguel Aravena y Jan Gajardo son terapeutas ocupacionales, colegas. De hecho, Jan fue mi profesor en la universidad. Y el doctor Patricio Fuentes, que es neurólogo. Este es un libro, que la verdad es bastante amplio, no es como que no es de lectura fácil, pero es un libro que compila muchos aspectos de la demencia, desde el diagnóstico, el tratamiento, las consideraciones. Es bastante complejo. Y para ser, o sea, es bastante completo. Y para ser tan completo, yo creo que está bien condensado y es bien agradable ahí a la lectura. Así es que por eso me quise basar en este libro en particular, ¿ya? Bueno, hablábamos, ¿cierto?, del abordaje integral. La idea es que cuando a una persona la diagnostican con demencia, nosotros podamos tener un abordaje integral que, como decía, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la persona con demencia, su familia, ¿cierto?, y la comunidad. El abordaje integral habla de que la atención continua, ¿cierto? Vamos a tener que tener una atención por todo el tiempo que la persona tenga demencia. Busca preservar al máximo posible las funciones cognitivas y habilidades funcionales, ¿cierto? Ya hablábamos que la demencia tiene alteración en las funciones cognitivas y a nivel funcional, así es que vamos a tratar de preservarlas lo máximo posible. Sabemos que es progresiva y que van a ver cada vez ir deteriorándose más, ¿cierto? Declinando cada vez más, así es que vamos a buscar preservarlas, ¿cierto? Lo máximo posible. También vamos a tratar de reducir la frecuencia, la severidad e impacto que tienen los síntomas neuropsiquiátricos y conductuales, ¿cierto? Estos síntomas que hablábamos la clase pasada, la anterior, no me acuerdo, de cuando las personas quizás se ponen irritables o empiezan a tener alucinaciones, etcétera. Vamos a tratar de reducirlo lo máximo posible estos síntomas. Y para eso vamos a promover la mejor salud general posible. Como hablábamos en la clase pasada,
tener una buena salud, ¿cierto? Con nuestras patologías compensadas, etcétera, va a, de alguna forma, también mejorar el pronóstico de la demencia. Para eso vamos a reducir los riesgos en la seguridad y la salud. Muchas veces las personas con demencia, como se van deteriorando las funciones cognitivas, las personas puede que tengan actitudes mucho más riesgosas. Así que vamos a tratar, o el mismo tratamiento puede ser a veces un poco riesgoso, así que vamos a tratar de reducir esos riesgos para asegurar el bienestar de la persona, ¿cierto? Del cuidador. Y en el caso del cuidador, vamos a tratar de que se sienta capaz, que se sienta cómodo en el manejo de la persona con demencia, en el cuidado. Y para eso hay que generar alianza con los servicios de salud y la comunidad en general. ¿Sí? Como hablábamos, esto no es solo de salud, no es solo responsabilidad de nosotros como equipo de salud, sino que de todos. Entonces, en resumen, tenemos que considerar este abordaje en estas tres como características. Debiese ser un abordaje holístico en donde consideremos a la persona no como la enfermedad, ¿cierto? La persona acá no es la demencia, la persona es un todo, la persona es un individuo, ¿cierto? Que tiene cierto funcionamiento, que tiene una historia, que tiene valores, que tiene eh, preferencias, intereses, que está situada en un contexto, y todo eso hay que considerar. No solo la demencia como tal, ¿cierto? No como, bueno, démosle medicamentos para tratar los síntomas de la demencia, sino que abordemos todo. ¿Qué está pasando con su familia, con su red de apoyo, con el cuidador? ¿Qué le está pasando a él con esto de la demencia, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando supo que tenía demencia? ¿Estaba consciente de eso o no? Etcétera. ¿Sí? Además, este abordaje debiese ser continuo, ¿cierto? O sea que no solo cuando diagnosticamos, sino que debiese continuar por todo el tiempo que esté la demencia, ¿cierto? Porque, bueno, como dice ahí, tienen que haber opciones de tratamiento, ¿cierto? Planes de cuidado, e ir monitorizando las necesidades porque las necesidades también van cambiando, ¿cierto? En algún momento podemos tener ciertas necesidades, tenemos que hacer cierto abordaje, pero quizás un año después la cosa va a ser distinta, quizás la demencia va a progresar y ya vamos a necesitar otro tipo de apoyos. Por eso el abordaje tiene que ser continuo y tiene que ser integrado. Como les decía, acá todos somos responsables. Los servicios de salud, la comunidad, los diferentes niveles de atención, etc. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Creo que no. Bueno, y dentro de este abordaje integral, nosotros tenemos que considerar dos esferas más o menos grandes. La intervención farmacológica y la intervención no farmacológica. Si pensamos en estas dos, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la intervención como de primera línea? La que más podríamos considerar primero. ¿Los escucho? ¿Alguien que quiera decir qué opina? Si tuviésemos que elegir entre las dos, La farmacológica. la señora Rosana nos dice que la farmacológica, ¿sí? ¿El resto estará de acuerdo, no? ¿Qué opina el resto? ¿Alguien que opine distinto? Oiga, señora Rosana, ¿y por qué usted cree que es la farmacológica? Porque actúa sin la voluntad del paciente y Ya, actúa a un nivel orgánico, completo, profundo. ya. Pero acá nos dicen que la intervención farmacológica podría ser la de primera línea porque no vamos a necesitar tanto la voluntad del paciente, sobre todo considerando quizás personas con demencia que
en algún momento puedan tener quizás apatía y algo y quizás no tengan tanta adherencia al tratamiento. Sí, podría ser, pero le cuento que no, que el abordaje de primera línea en los trastornos neurocognitivos en la demencia debiese ser una intervención no farmacológica. Ya sabemos que la demencia es una enfermedad crónica, ¿cierto?, que no tiene cura. Y a diferencia de otras enfermedades como la hipertensión, donde yo me tomo un enalapril, ¿cierto?, un losartán, voy a regular la presión. En este caso no hay ningún medicamento que por sí solo me vaya manteniendo en regla, ¿cierto? O de buena forma la demencia, sino que tiene que ser complementario. Que en el fondo todas las estrategias no farmacológicas que yo pueda hacer con la persona con demencia debiese ser lo primero y complementarlo en los casos que sean necesarios con medicamentos. Ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, vamos a empezar con las intervenciones farmacológicas, ¿cierto? Que si bien también es importante, no hay que tampoco dejarlas de lado porque son útiles. Pero no debiese ser siempre la primera línea. En el fondo, si solo tenemos a una persona con demencia, solo con medicamentos, en el fondo no vamos a lograr los objetivos que queremos. No voy a tener quizás el mejor resultado, la mejor intervención que va a mejorar la calidad de vida. Quizás me va a resolver una parte, quizás me va a resolver algo momentáneo, pero no me va a traer todos los resultados que yo podría tener. Entonces, vamos bien. El objetivo del tratamiento farmacológico tiene que ver con mejorar los síntomas cognitivos, conductuales y psicológicos. Como les decía, acá no existe ninguna pastilla mágica y específica, ¿cierto?, para los síntomas. No es que yo me tome esta pastilla y el deterioro en la memoria se va a pasar. Eso no es así. Hay algunos medicamentos que van mejorando los síntomas, pero va a depender también de la persona, porque no todos responden de igual forma a los medicamentos. Entonces, el objetivo del tratamiento farmacológico es más que nada de los síntomas, ¿cierto? Mejorar estos síntomas, que muchas veces son los que eh, causan más inconvenientes en la familia, etc. Y como dicen acá, cuando los vamos a prescribir va a depender según el estado general de salud de la persona, según los antecedentes mórbidos. Hay muchos medicamentos que quizás van a interactuar, entonces voy a tener que quizás ahí privilegiar la otra antecedente mórbido que tiene y no tratar quizás estos síntomas. Vamos a indicarlo según también el nivel de severidad de la enfermedad. Acá se dan mucho más e idealmente se deberían dar más cuando la enfermedad es mucho más severa, ¿cierto? Los niveles más leves podríamos manejarlos con otras estrategias más que con medicamentos, ¿sí? Tratar de que los medicamentos sean, ojalá, la última instancia. Vamos a prescribirlo también según la tolerancia previa a estos medicamentos, o sea, si en algún momento dimos un medicamento para el trastorno del sueño y la persona le hizo peor, quizás se alteró más o se agitó más, por supuesto no lo vamos a dar de nuevo, vamos a tener que buscar otra alternativa, etc. Y también debido a las condiciones psicológicas y socioeconómicas del entorno familiar. Muchas veces cuando se diagnostica demencia, los médicos, yo creo que principalmente los especialistas, dan varios medicamentos que son bastante caros. Los medicamentos, por ejemplo, para mejorar los síntomas cognitivos son bastante caros si los compramos, por ejemplo, en farmacias particulares. Y no siempre, o al menos los estudios nos dicen que no siempre tienen la mejor evidencia. Entonces, realmente si tenemos una familia con una situación socioeconómica baja, ¿valdrá la pena que, por ejemplo, se compre este medicamento si no vamos a tener garantía de que mejoren los síntomas? Bueno, todo eso lo vamos a tener que ir viendo, analizando para prescribir un medicamento.
O sea, que va a depender también de muchas cosas. No solo vamos a dar medicamentos por dar medicamentos. No solo porque tenga demencia vamos a dar medicamentos y vamos con los medicamentos, sino que vamos a tener que analizar toda esta situación. ¿Sí? Y bueno, voy a tratar de pasar medio rápido esta parte porque igual son hartos términos, ¿cierto? Que quizás no es tan necesario que conozca. Pero acá están los tipos de medicamentos que se dan, de tratamiento farmacológico que se dan en las personas con demencia. Lo que tenemos que saber es que estos tres, ¿cierto? Van a estar más relacionados con los síntomas cognitivos. Tenemos los agentes anticolinesterásicos, que su acción es prolongar la interacción de la acetilcolina. Lo único que tienen que saber acá es que la acetilcolina podríamos decir que es un neurotransmisor, ¿cierto? Que hace que la información entre neurona y neurona funcione, ¿sí? Y se ha visto que en las personas con demencia ese neurotransmisor, eso que permite la conexión entre las dos neuronas, está un poco más bajo. Entonces lo que hace este medicamento es prolongar y que ese neurotransmisor se mantenga, esté en más cantidad. Y acá el fármaco que quizás más conocen, no sé si acá tenemos personas que cuidan a personas con demencia, ¿cierto? Que conocen más del tema, pero acá el que más se utiliza es el donepezil, ¿sí? Y tenemos esos dos también, pero el que más se indica es el donepezil. Tenemos también los agentes moduladores del glutamato, que en el fondo lo que van a hacer es que van a impedir como la muerte neuronal, por decirlo así, o la degeneración neuronal, ¿sí? Que es un proceso natural del cerebro, pero van a impedir que sea quizás tan rápido y así vamos a tener neuronas como más sanas, por decirlo así. Y acá el fármaco más conocido es la memantina, ¿sí? No sé si hay alguien aquí que ha tenido experiencias con esos medicamentos. Ahí me pueden ir contando. Tenemos también los procognitivos, que en el fondo mejoran las funciones cognitivas, pero estos aún no tienen suficiente evidencia, así es que no han sido aprobados para el tratamiento de las personas con demencia. Y acá tenemos, por ejemplo, los nutracéuticos, los fitofármacos, los agentes neutróficos, que es como un suplemento, como los suplementos vitamínicos, pero no solo de vitaminas, tienen también otros componentes que en gran cantidad, ¿cierto? Al parecer ayudarían al cerebro. Por ejemplo, una pastilla que tiene mucha cantidad de aminoácidos, de minerales, ¿cierto? Que pareciera que favorece la función cerebral. Pero como les digo, estos no están aún, no tienen suficiente evidencia de que mejoran los síntomas a nivel de las personas con demencia. Así es que si por algún momento se los prescriben, ahí tendríamos que entrar a evaluar qué tan favorable es. También se dan antidepresivos, ¿cierto? Esto principalmente para manejar la sintomatología depresiva que aparece en demencia de manera como frecuente. Y ahí tenemos distintos antidepresivos como la sertralina, el escitalopram, la duloxetina, la venlafaxina. Hay otros, pero estos son los que son más seguros para las personas con demencia y los quizás que más se ocupan. Tenemos los antipsicóticos también, que se dan cuando las personas empiezan con esta psicosis, ¿cierto? Ideas delirantes, alucinaciones, o cuando tienen conducta agresiva. Esto también tendríamos que evaluar qué tan costo efectivo va a ser y qué tanto va a mejorar la calidad de vida, porque también tenemos que los antipsicóticos tienen varios efectos secundarios, entonces también tenemos que ir dándolos, ir revisando, analizando cómo van funcionando. Acá tenemos los típicos que son, o los de primera generación, ¿cierto? Como el haloperidol o la clorpromacina, o tenemos los atípicos que son los más comunes porque estos ya están en desuso, y los más comunes podría ser acá los que se dan la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, etc.
Y tenemos también que se dan los hipnóticos cuando hay trastornos del sueño, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, la trazodona o los que son no benzodiazepínicos como la zopiclona. Ese es más común, ¿cierto? Que no solo lo damos a las personas con demencia, sino generalmente cuando hay alguien con problemas ahí del sueño. ¿Alguna duda hasta ahí por los medicamentos o algo que le surja? ¿No? Creo que no. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué es importante del tratamiento farmacológico? Y acá quiero que tengamos ahí harta atención, ¿cierto? Bueno, la idea es poder definir los síntomas lo más claramente posible, ¿cierto? Poder describirlos, poder saber bien qué está pasando, eh, agruparlos, como dice ahí, para ver también el tratamiento que se va a dar. Como vemos, los medicamentos se agrupan por síntomas. No es como que, como les decía, existe un medicamento mágico, ¿cierto? Que va a evitar la progresión de la enfermedad y me va a quitar todos los síntomas que pueden ser desfavorables. Ese medicamento no existe, sino que vamos a tener que ir prescribiéndolo según el síntoma que aparezca. Vamos a tener que evaluar objetivamente la real importancia y repercusión de los síntomas. Porque hay veces que quizás la persona con demencia comienza con alucinaciones, pero quizás son alucinaciones esporádicas, ¿cierto? O que quizás no son tan graves, no son tan significativas. Entonces, no sé si tendrá mucha relevancia poder dar un medicamento, un antipsicótico, que sabemos que quizás va a causar efectos secundarios, sí podemos, ¿cierto?, aceptar que la persona está teniendo alucinaciones, que es parte de la enfermedad, pero que no molesta a nadie. En el fondo a nadie le va a molestar que la persona diga que quizás vio mosca, ¿cierto?, en el techo cuando en verdad no está. ¿Sí? Vamos a tener que analizar entonces los síntomas y ver si es relevante o no dar medicamentos para que esos síntomas se pasen. Vamos a tener que tener en cuenta que la mayoría de los síntomas son transitorios, ¿cierto? Vamos a tener probablemente una etapa en donde quizás tiene alucinaciones o está más irritable o está más depresivo y quizás después se va a pasar. Son propios de la evolución natural de la enfermedad, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, si hay alucinaciones o si hay apatía, es normal de la enfermedad. O sea, no nos vamos a preocupar más allá porque sabemos que es así. Por supuesto que si es un cambio significativo tenemos que de todas maneras consultar, pero eso no implica que necesariamente necesite tratamiento farmacológico. Vamos a indagar siempre los factores precipitantes, porque puede que hayan cosas que estén afectando y que estén provocando este síntoma, pero que si yo soluciono eso, se va a solucionar el síntoma. Por ejemplo, me ha pasado varias veces que he tenido personas con demencia que tienen problemas para dormir. Yo no podré decir, bueno, acá hay un trastorno del sueño, deberíamos dar una pastilla para que duerma mejor. Pero cuando uno empieza a indagar en la rutina de la persona y en su cotidianidad, nos damos cuenta que quizás la persona está durmiendo siesta, que quizás no tiene una rutina establecida, entonces dormita mucho en el día, quizás la iluminación de su casa es escasa, entonces tiene poca iluminación, entonces su cerebro no diferencia entre el día y la noche, entonces por eso probablemente le está costando dormir. Pero si uno modificara eso, si uno hiciera mejorar ahí la luz, ¿cierto? La rutina de la persona, hiciera que no durmiera siesta, quizás podría dormir bien en la noche. Y ahí no necesitamos ningún fármaco, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. Y eso tiene que ver mucho con las modificaciones medioambientales, ¿sí? La idea es comenzar con dosis bajas e ir aumentando, ¿cierto? Según la tolerancia y la respuesta que nos da el medicamento. Y siempre hay que evaluar la posibilidad de discontinuar el tratamiento gradualmente,
¿cierto? No los vamos a retirar de una, pero siempre nuestro objetivo va a ser idealmente ir retirando el medicamento en la medida que se pueda. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí con el tratamiento farmacológico? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, otra cosa importante, ya pasando este tema de lo farmacológico, es también poder abordar la salud de manera integral. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo nos vamos a preocupar de los síntomas de la demencia, sino de todo el resto de las comorbilidades. Si tengo alguna otra enfermedad, ir a los controles, ¿cierto? La prevención, la pesquisa, el control de todos los factores de riesgo cardiovasculares, cerebrovasculares, porque como veíamos en la clase pasada, es un factor de riesgo no solo para tener demencia, sino que para que la demencia empeore. También vamos a tener que abordar los síndromes geriátricos cuando estén presentes. Los síntomas geriátricos, los síndromes geriátricos son, por ejemplo, las caídas, la incontinencia urinaria, el estreñimiento. Cuando la persona toma muchos medicamentos, más de 5 medicamentos, se considera lo que se llama la polifarmacia, eh, infecciones, etc. ¿Ya? Eso también vamos a tener que abordarlo porque si no los abordamos puede empeorar el pronóstico de la enfermedad. Vamos a tratar de hacer controles anuales a la vista, a la audición, la nutrición y la dentición, ¿cierto? Ojalá tener ahí, ver si la persona realmente le sirven los anteojos que tiene o hay que renovarlos, si está escuchando bien o no, cómo va con su nutrición y los controles dentales, que muchas veces cuando las personas tienen demencia, los evitamos un poco porque pensamos que la persona se puede alterar, ¿cierto? Agitar y tratamos de evitarlo, pero es muy importante porque si hay una infección a nivel oral, eso también, esa infección puede traer consecuencias en la progresión de la demencia o en los síntomas que pueden haber. Entonces, para que veamos que ahí la salud se debiese ver de manera integral en todas las áreas. Y por supuesto, promover la actividad física regular, porque ya sabemos los beneficios de la actividad física en todo ámbito, a nivel corporal, mental, para las enfermedades, etc. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se va entendiendo o no? Sí, al parecer ahí me hicieron una manita. Muy bien. Sigamos entonces. Ya hablamos de las intervenciones farmacológicas, ¿cierto? Y de todas las consideraciones que debiésemos tener. Y ahora vamos a hablar de las intervenciones no farmacológicas, que como yo les decía, debiese ser la primera línea en las demencias. O sea, es a lo que debiésemos apuntar siempre. ¿Y qué significa eso? Bueno, las intervenciones no farmacológicas tienen mucho que ver con estrategias psicosociales. ¿Y qué son las estrategias psicosociales? Como dice ahí, son un conjunto de modalidades terapéuticas que están basados en elementos personales, ¿cierto? De la persona, en elementos ambientales, ¿cierto? Que yo pueda considerar algo que en el ambiente me puede estar afectando, y comunitarios que buscan beneficiar los aspectos psicológicos, conductuales y sociales de la persona con demencia y el cuidador. ¿Ya? Cuidador o familia, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida y la maximación de la capacidad funcional y la participación. Es decir, ya con los fármacos vemos más el ámbito biológico, ¿cierto? Pero con las estrategias no farmacológicas ya nos vamos a ir a beneficiar los ámbitos psicológicos, conductuales y sociales. Es muy importante, sobre todo en la demencia, porque vemos que los principales síntomas tienen que ver con eso. ¿Ya? Así es que vamos a tratar de hacer estas estrategias con el objetivo de aumentar la calidad de vida
y maximizar la capacidad funcional y la participación de las personas, que va a ser muy importante, porque tampoco hay que olvidar que esta persona con demencia, como decíamos, sigue siendo persona con intereses, con historias, y a todos nos gusta tener calidad de vida, ¿cierto? A todos nos gusta tener mejora o calidad, ¿cierto? En los aspectos psicológicos, sociales, etc. Y acá, bueno, acá yo les traje un poco que las estrategias psicosociales, cómo van cambiando de acuerdo a la progresión de la enfermedad. No quiero explicarles bien de qué se trata esto de la progresión de la enfermedad, porque probablemente los voy a confundir más, pero sabemos que leve, ¿cierto? Es cuando probablemente estemos empezando, no hay tanto impacto. Moderado es cuando hay un impacto aún mayor. Y la demencia avanzada es cuando ya, por supuesto, hay más deterioro, ¿cierto? Un deterioro significativo donde hay una alteración funcional importante, donde la persona ya va a requerir asistencia en la mayoría de sus actividades, donde estos síntomas conductuales, psicológico-conductuales pueden estar mucho más exacerbados y va a tener mucho más impacto, ¿cierto?, para la familia. Entonces, ¿qué estrategias podemos ocupar de acuerdo a los distintos niveles? Cuando la demencia es leve, ¿cierto? Por supuesto, vamos a tener que apoyar luego del diagnóstico a la persona y a su familia. Educación, ¿cierto? Las implicancias, el pronóstico que va a tener, vincularlo con recursos comunitarios, etc. Es muy importante lo que podemos hacer postdiagnóstico porque nadie está preparado para que un familiar lo diagnostiquen con demencia, ¿cierto? Entonces, todo el apoyo que se puede dar, tanto a la persona con demencia como a su familia respecto al diagnóstico mismo, a la progresión, etcétera, va a ser importante. Vamos a tener que ajustar el nivel de autonomía en actividades para promover una participación segura, ¿cierto? Quizá a esta altura nos dimos cuenta que la persona ya no puede cocinar, ¿cierto? Porque se le ha quedado muchas veces la cocina encendida, entonces eso no es seguro para ella. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar el nivel de autonomía. Ok, no va a cocinar, pero no la vamos a dejar viendo televisión, ¿cierto? Y que no haga nada. Vamos a ajustar el nivel de autonomía. Quizás no va a cocinar todo, pero quizás va a poder preparar, ¿cierto? La ensalada o poner la mesa, etcétera, ¿cierto? Ahí ajustamos el nivel de autonomía para que la persona siga participando, pero ahora de manera segura. Se pueden revisar los aspectos legales y financieros, ahí también es todo un mundo, que debiésemos de hecho tener una charla específica de eso. Control de la morbilidad, ¿cierto? De las enfermedades que pudiese tener la persona, y vamos a considerar también los aspectos afectivos de la persona con demencia y su entorno, ¿sí? En esta etapa leve, la persona con demencia probablemente aún tiene conciencia de enfermedad y se da cuenta de sus olvidos y sabe que quizás tiene demencia, que está empezando y que va a empeorar. Y eso, por supuesto, tiene algo pasa a nivel afectivo, así es que también tenemos que ahí abordar. Cuando ya la demencia empieza a avanzar, ¿cierto? Y empieza a tener quizás más deterioro, más impacto, y estamos en una etapa moderada, ahí vamos a tratar de optimizar las capacidades remanentes. O sea, quizás ya no puede cocinar, pero quizás aún puede lavar la ropa. Quizás no tiene problema en lavar la ropa. Así que vamos a tratar de optimizar eso para que siga haciéndolo también de manera segura. Vamos a abordar los síntomas neuropsiquiátricos. Probablemente en esta etapa ya empiecen a aparecer más síntomas neuropsiquiátricos que hay que abordar. Capacitación del entorno familiar para enfrentar desafíos de la vida diaria. Probablemente acá ya empecemos a ver a personas que quizás en algún momento despierten irritables, ¿cierto? Y no sepamos cómo manejar. También es importante capacitar al entorno en cómo abordamos eso. Detección del maltrato, ¿cierto? Que se puede dar, sobre todo si tenemos quizás, a veces hay situación de abandono,
en donde los familiares no se hacen cargo de la persona con demencia y eso, por supuesto, es un tipo de maltrato, así que vamos a tener que detectar. Acá, importante evitar la deprivación social y aislamiento social de la persona. Y es muy frecuente porque cuando ya empiezan a tener una demencia más avanzada, cuesta más incorporarlos a las actividades, cuesta más quizás llevarlo a las actividades familiares, a algo más quizás grupal. Entonces la persona se empieza a aislar o de manera natural, ¿cierto? Quizás dice no quiero participar o la familia prefiere que no por seguridad, etcétera. Y vamos a tener que evitar y buscar una estrategia para que la persona siga en contacto, ¿cierto?, con su entorno. Y, por supuesto, importantísimo, compañía, apoyo y bienestar para el cuidador. Y cuando ya es una demencia mucho más avanzada, ¿cierto?, que tiene mayor impacto, vamos a preocuparnos principalmente de las medidas de confort, o sea, por ejemplo, las necesidades básicas. En esta etapa es probable que las personas ya no tengan la capacidad de expresar sus necesidades, de decir, por ejemplo, tengo sueño o me siento incómodo por tal cosa. Pero vamos a tener que empezar a ver y a reconocer cuando la persona quizás se siente incómoda o si, por ejemplo, ya no avisa cuando va al baño, saber más o menos los horarios en los que va al baño, quizás crearle una rutina para que vaya al baño y así que se sienta mucho más cómodo, ¿cierto? Y no tengamos estas descompensaciones. Evitar la deprivación ambiental. Acá generalmente las personas ya no tienen muchos intereses por hacer las cosas y hay gente que quizás pasa todo el día sentada viendo televisión. Bueno, ojalá que no pase eso y tratemos de alguna forma incentivar a que quizás salga al patio o dar una caminata, etc. Seguimos abordando los síntomas neuropsiquiátricos, también detectando el maltrato si es que hay acá y aquí agregamos también apoyo, ¿cierto?, a la familia en el marco del buen morir, ¿cierto? Sabemos que cuando hay etapas avanzadas, todo se empieza a complicar. Las otras enfermedades, la misma demencia empiezan con más descompensaciones, se pueden producir más infecciones y eso puede traer más complicaciones. Entonces, también nos tenemos que preparar eh, para el buen morir, ¿cierto? Y cómo mejoramos la calidad de vida de la familia y la persona con demencia. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende la diferencia entre lo farmacológico y lo no farmacológico? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de estrategias. Por ejemplo, tenemos la estimulación cognitiva, ¿cierto? La estimulación cognitiva, si bien se creía antes que era como lo mejor en casos de demencia, porque claro, si afecta el cerebro y yo hago estimulación cognitiva, es como la solución. Ahora han habido estudios que indican que la mejoría en las personas con demencia no es tan relevante, ¿cierto? Es mucho mejor en personas que no tienen demencia, pero cuando ya la persona tiene demencia, no hay tanta evidencia de que la estimulación cognitiva pueda ser tan beneficiosa. Es importante, sí, porque implica, por ejemplo, el seguimiento de las tareas, ¿cierto? Involucrarlo en alguna actividad, pero si produce malestar en la persona, es mejor evitar. La tecnología de asistencia, por ejemplo, acá hay casos en donde podemos quizás ser un poco más tecnológico en pro de las personas con demencia, quizás estos celulares que tienen quizás un botón de pánico o monitorización por cámara, no sé, cualquier cosa, ¿cierto?, tecnológica que permita la asistencia de las personas con demencia. Otra estrategia no farmacológica, el entrenamiento y el apoyo a los cuidadores, ¿cierto? La estimulación multisensorial, quizás ahí vamos a estimular a través de la audición, de lo visual, del tacto, que también es importante y que eso ayuda a nivel cerebral. Terapias basadas en juegos, ¿cierto? A quien no le gusta jugar, se divierten, etc. Modificación de la alimentación, que eso sí puede estar provocando
afectación a la salud. Terapias basadas en la ocupación y las actividades, ¿cierto? Esto de generar rutinas, de involucrarlos en las actividades cotidianas de la casa. El ejercicio físico, muy importante, también una medida no farmacológica que es muy relevante. El arte, la música, también se ha visto que el arte y la música genera cierto ahí activación cerebral, genera bienestar, entonces eso puede también favorecer el pronóstico. La reminiscencia, que es esta terapia de recordar, ¿cierto? Lo más antiguo, ¿cierto? Lo más a largo plazo. Y que se ha visto que en las demencias lo primero que uno pierde es la memoria a corto plazo, lo reciente, pero las cosas antiguas la gente lo recuerda. Entonces, ahí desde esta mirada de también pensar en lo remanente, hacemos estas terapias de reminiscencia de recordar, ¿cierto?, el pasado. La validación, acá es importante, y yo sé que les pasa harto quizás a los cuidadores de las personas con demencia, de tratar de confrontar a la persona con demencia. Si la persona con demencia no hace las cosas como yo quiero o como se deberían hacer, uno le dice, lo reta, y le dice, pero hazlo así. Bueno, eso se ha visto que en el fondo genera más angustia que, que lo positivo que pudiese generar. Sabemos que la demencia y que el cerebro no está funcionando de la forma que habitualmente está acostumbrado. Entonces tampoco podemos exigirle a este cerebro que responda de la manera que se espera que responda, porque está afectado y porque no va a responder así. Entonces las terapias de validación tienen que ver un poco con eso, que si la persona trata, por ejemplo, dice algo que no es así, si trata, por ejemplo, a su nieto como si fuese su papá, no vamos a llegar y decirle, no, es que no es tu papá, es tu nieto, ¿cierto? Porque eso puede generar angustia en la persona con demencia. Vamos a decirlo quizás, pero de manera quizás más adecuada, o validar eso y cambiar el foco y que la persona, ¿cierto?, se vaya a otro lado. Eso es mucho mejor que confrontar. La gestión de casos también es importante en las situaciones como en salud. Nosotros hacemos harto gestión de casos de averiguar las necesidades de las personas, derivar donde corresponda, etcétera. Los centros diurnos, también hay centros diurnos para personas con demencia en donde se trabajan estas mismas actividades, estas mismas estrategias. En Providencia, lamentablemente, no tenemos muchas alternativas. Pero ojalá que prontamente haya más. Y en cuanto al cuidador, ¿cierto? Tenemos programas de sensibilización y educación, servicios de respiro, ¿cierto? Tenemos generalmente cuidadores 24/7, cuidadores no remunerados en la mayoría de los casos y necesitan un respiro. Bueno, hay servicios de respiro, acá en Providencia no sé, tampoco hay, pero existe. O podemos también hacerlo con la propia familia, ¿cierto? O comunidad, en el fondo dar espacios también para este cuidador para que se desenvuelva en otras áreas. Recursos comunitarios también es muy importante conocer lo que ofrece la comuna, por ejemplo, la comunidad, que me ayude en este cuidado, información y educación sobre la misma enfermedad, sobre el manejo, etcétera, capacitación y entrenamiento y, ¿por qué no?, los grupos de apoyo que sirven tanto, ¿cierto? Para conversar sobre experiencias, muchas veces nos van pasando las mismas cosas, conversar sobre las estrategias que ocupamos en el cuidado y, por supuesto, conversar sobre lo que nos pasa a nivel emocional. Muchas veces no tenemos estos lugares de contención, así es que los grupos siempre ahí son importantes. ¿Alguna duda hasta ahí? No, creo que no. Bueno, otro aspecto importante de este tratamiento no farmacológico es mantener la funcionalidad de la persona. Ya veíamos que la funcionalidad es un indicador importante de, de la discapacidad. O sea que si yo pierdo funcionalidad, me voy haciendo más dependiente, ¿cierto?, en mis actividades. Entonces, la idea siempre es que la persona sea lo más
autovalente, ¿cierto? O que tenga menor, ¿cierto?, dependencia, que no llegue a una dependencia severa, sino que también pueda mantener cierta funcionalidad. Acá hay que considerar, bueno, la importancia de esto. Por lo mismo que les digo, en el fondo, la funcionalidad es un predictor de la dependencia, entonces tenemos que abordar sí o sí la funcionalidad. Sabemos que por el déficit cognitivo y por los síntomas psicológicos y conductuales, esta funcionalidad va a ir bajando, ¿cierto? Así es que sabemos lo importante que es tratar de mantenerla. Vamos a considerar los cambios que pueden haber, no sé, día tras día o en la rutina por distintas situaciones que pueden cambiar el contexto, si es que me tengo que cambiar de casa, si es que ahora vivo con otra persona, si es que la persona pasa a una institución, etcétera. Todo eso hay que considerarlo. Hay que considerar las condiciones de salud. Muchas veces las condiciones de salud evitan que yo pueda tener actividades y mantener mi funcionalidad. Entonces, también hay que considerarlo y considerar el ambiente, ¿cierto? Hay ambientes que, por ejemplo, si yo considero una persona con demencia en la casa y una persona con demencia en un hogar, en una institución, vamos a ver diferencias quizás en la funcionalidad. Quizás en la casa podemos generar que hagan más actividades. Quizás vamos a incentivarlos a ayudar en los quehaceres o a hacer actividades de interés, pero muchas veces vemos que en las instituciones eso es más difícil, porque generalmente está esta idea de servir, ¿cierto? Entonces las personas no se preocupan ni de la comida, no podemos involucrarlas, por ejemplo, en la comida, en los quehaceres. Muchas veces tampoco hay actividades en donde se puedan incluir. Entonces, todo el ambiente, ¿cierto?, va a influir de una u otra forma. ¿Cómo podemos favorecer la funcionalidad? Acá yo les traje los pasos. Bueno, la idea primero es escoger una actividad. Siempre la idea es que sea una actividad que sea de interés de la persona. ¿Cierto? Quizás en ese momento no me va a referir tanto interés, pero quizás yo voy a buscar una actividad que sé que en algún momento sí le interesaba. Y vamos a ver la modalidad. Por ejemplo, hay veces que quizás la persona está mucho más involucrada durante las mañanas que en la tarde. Entonces, ok, vamos a hacer esta actividad en la mañana y vamos a dejar que en la tarde descanse o haga otra cosa. Vamos, como paso 2 también, a preparar el ambiente para la actividad. La idea es que sea un lugar iluminado, que esté ordenado, que sea cómodo para la persona, que ella pueda ver bien, ¿cierto? Para que se pueda involucrar de buena forma en la actividad, que no tenga tanto estímulo, ¿cierto? Quizás apagar, si tenemos la radio, la tele, quizás apagar esos elementos para que se pueda concentrar en la actividad que escogimos, etc. Paso 3, vamos a comenzar la actividad y acá hay que tratar de buscarle el sentido de la actividad. O sea, que la persona entienda que tiene un sentido y que no la estamos haciendo por hacer. O sea, si por ejemplo queremos que se incorpore en actividades de la casa, ¿cierto? De los quehaceres, yo no le voy a decir simplemente pon la mesa. ¿Ya? Porque para eso, para la persona no, eso no va a tener sentido. Pero quizás sí le voy a decir, ¿me puedes ayudar a poner la mesa para que comamos? Quizás esa frase va a hacer que la persona lo haga porque en el fondo se va a sentir quizás útil, va a sentir que va a aportar a que todos coman, etcétera, y va a tener mucho más sentido. Eso. Vamos a, ahí, como paso 4, ¿cierto? Mantener el involucramiento en la actividad. Ojalá, ¿cierto? Ahí buscar estrategias de modificación ambiental, como los que les decía, por ejemplo, de tratar de evitar los elementos distractores, si es que hay ruido, ¿cierto? Ojalá que la persona no se desconcentre y que se pueda involucrar bien en la actividad. Y estrategias de comunicación. En el fondo, si yo tengo estrategias de comunicación adecuada con la persona, voy a hacer que quiera seguir involucrándose en la actividad y que no quiera irse, por ejemplo. ¿Sí?
¿Se entiende? Creo que sí. Bueno, y ya para ir terminando, ¿cierto? Esto de la comunicación adaptada es muy interesante porque tiene que ver con el buen trato hacia las personas con demencia y cómo en el fondo nosotros debiésemos favorecer un buen trato para que esta persona pueda tener mejor calidad de vida, para que no se generen descompensaciones, etc. Bueno, hay hartas estrategias y que las voy nombrando rápidamente. Vamos a tratar de tener un modo positivo de interacción. Hablar calmado, hablar en un tono no más bien positivo, no negativo, no retando, etc. Vamos a buscar captar la atención de la persona, tratar de quizás mirarlo cuando le hablemos, de ponernos quizás a su altura, para que quizás nos escuche mejor, etc. Tocarlo si es necesario para también poder captar su atención. Vamos a usar frases cortas y palabras simples, ¿cierto? Sabemos que hay un declive cognitivo, entonces no nos sirve de nada dar un discurso grandilocuente, ¿cierto? Sino que frases cortas, simples, que la persona pueda entender. Hablar lento y claro, ¿sí? Si hablo rápido, probablemente no me va a entender para nada. Usar preguntas simples y fáciles de contestar. Evitar las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué te quieres poner hoy? Quizás puede ser muy complejo para una persona, ¿cierto? Que quizás tampoco se acuerda la ropa en la que tiene. Quizás mejor preguntar, ¿te quieres poner la camisa amarilla o la roja? ¿Cierto? Dar dos opciones y la persona va a poder responder de manera adecuada. Estar atento al lenguaje verbal y no verbal, ¿cierto? E interpretarlo de la mejor forma. A veces podemos estar, no sé, en una situación social y vamos a ver que quizás las personas con demencia le va a empezar a molestar, ¿cierto? Las risas y el ruido y lo vamos a notar medio incómodo. Bueno, estar atento a eso para, por ejemplo, quizás retirarse de esa actividad o bajar el volumen, etc. Tratar de dividir las actividades en pasos. Si es una actividad más bien compleja, ir dándole las instrucciones por paso y no toda la actividad completa. Distraer y redirigir la atención cuando la persona se sienta ofuscada o agitada porque algo no funciona o no le parece. Lo mismo, acá evitar confrontar y tratar de convencer a la persona que esta es la mejor opción. Es mejor distraer y redirigir la atención para que la persona se salga de esta situación de agitación, porque si no podemos empeorar eso. Brindar seguridad, confort y afecto. Muy importante para todas las personas con demencia y sin demencia, sentir seguridad, sentirse cómodas y sentirse, ¿cierto?, queridas. Conversar sobre el pasado, ya veíamos que ahí era una estrategia importante. No utilizar preguntas para probar la memoria. No le vamos a decir, no sé, cualquier cosa que hicimos la semana pasada, porque probablemente la persona al no acordarse, eso también le genere cierta frustración. Siempre es importante mantener la interacción con la persona con demencia y a veces sentimos que quizá no tenemos muchos temas de conversación. Pero ¿por qué no conversar acerca de lugares de interés, de panoramas de su interés, de eventos? Es probable que la persona ahí sí pueda conversar e involucrarse, así es que también hay que favorecer eso. Otra estrategia es utilizar los nombres de las personas de las cuales se está hablando en vez de decir él o ella, ¿cierto? Si estamos en una conversación y empezamos con él o ella, la persona con demencia probablemente pierda el hilo y no sepa de qué se está hablando, así que tratar de ser bien ahí concreto con los nombres o con las cosas que estamos diciendo. Utilizar gestos para demostrar que se comprende lo que la persona quiere decir. Asentir con la cabeza o cualquier otra cosa que le dé esa retroalimentación más visual a la persona. Mantener el sentido del humor, siempre importante en todas las ocasiones.
verificar si la persona oye bien o escucha bien, porque eso también va a afectar la comunicación y la interacción. Responder con voz calmada ante las preguntas repetitivas. Yo sé que a veces uno pierde la paciencia y si la persona nos pregunta 10 veces algo, nosotros a la 10ª vez quizás vamos a responder de manera alterada, pero también ahí tenemos que trabajar nosotros eso, porque al final va a ser más perjudicial. Y utilizar señales o recordatorios escritos en caso de que las personas puedan leer o tengan buena visión. Por ejemplo, poner en la puerta del baño o el dibujo de un baño para que la persona no se desoriente y sepa dónde tiene que ir. ¿Cierto? Esto ya quizás lo vamos a ver en demencias más avanzadas, pero igual es importante hacer. Bueno, acá les muestro una iniciativa, ¿cierto? De una chica ingeniera, ¿cierto? Chilena, que hizo este estudio de diseño que se llama Viviendo con Demencia. Esto es una página web que ustedes buscan así como Viviendo con Demencia y van a ver guías, ¿cierto? Para acondicionar la vivienda para las personas con demencia, ¿cierto? Esto mismo que les decía de poner carteles o de mejorar la iluminación, etc. Acá también hay eh, eh, otro instrumento, ¿cierto? Interactivo, que es una caja de herramientas para las personas con demencia, que tiene que ver con estrategias que utilizar. Y por último, sacaron una aplicación que ustedes pueden descargar, es tanto para profesionales como cuidadores, para ir viendo qué tan adecuado el entorno de la persona con demencia. Si es seguro o no es seguro, entonces ahí te va preguntando si es que lo tengo o no lo tengo, y ahí recomienda cómo adaptar. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, y en resumen, porque yo creo que ya lo hemos hablado harto durante toda esta presentación, los síntomas psicológicos y conductuales. Tiene que ver mucho también con quizás las situaciones de la demencia, ¿cierto? Que más generan desafíos para las familias. En el fondo, ¿qué hago cuando mi familiar se descompensa, ¿cierto? Se pone irritable, se agita o tiene alucinaciones? Entonces es importante también abordar. Ya lo revisábamos en la primera clase, tenemos síntomas psicológicos como síntomas afectivos, que la persona puede estar más depresiva o muy eufórica, que se sienta con mucha alegría y energía. Podemos tener cambios en el ritmo de sueño, sueños que son más bien vívidos con movimientos, apatía, que no quiera involucrarse en ninguna actividad, que le dé lo mismo si hace algo o no, cambios de carácter o de humor brusco, ¿cierto? Que no estamos acostumbrados a ver en la persona. Quizá era una persona muy tranquila y ahora quizá a veces nos trata de garabato, etc. Y los síntomas conductuales que tienen que ver con estas ideaciones, ¿cierto? Estas creencias que, por ejemplo, me están robando o etcétera. Alucinaciones, ver o escuchar cosas que no están, impulsividad, desinhibición cuando la gente quizás empieza a sacar la ropa o empieza a hablar con un tono quizás más sexual, etc. Trastornos de la conducta alimentaria, que no tenga apetito o que tenga mucho apetito y coma mucho, y actividad motora excesiva, ¿cierto? Personas que nosotros vemos que están muy agitadas, que quizás quieren caminar de aquí para allá, que quieren hacer esto, etc. Bueno, es importante de los síntomas cognitivos, o sea, psicológicos y conductuales, es que hay distintos factores que van a influir en la presencia de estos y en la severidad de estos síntomas. Tenemos los factores de la persona, ¿cierto? Que va a tener que ver con su propia personalidad, con condiciones de salud, por ejemplo, no sé, una infección urinaria puede desencadenar algún síntoma psicológico conductual, con necesidades insatisfechas. Por ejemplo, alguien que está sufriendo mucho dolor, y como les decía, las personas con demencia, cuando sobre todo está avanzada, ya no son capaces de decir, me duele esto, pero quizás sí algo le está doliendo, o quizás tiene sueño, o está aburrido, etcétera.
Y ese factor, eso de la persona, puede desencadenar también algún síntoma psicológico conductual. Pero también tenemos factores del cuidador. Si tenemos un cuidador muy estresado, con mucha carga, muy deprimido, quizás no va a cuidar de la mejor forma. Quizás va a ser un cuidador que confronte constantemente, etcétera, y eso también puede generar, puede ser un estresor. Que no tenga tanto conocimiento de la demencia, ¿cierto? Que tenga esta comunicación inadecuada, que sea, como decía, confrontacional o que hable rápido o que no lo involucre en la comunicación, etcétera. Bueno, hay también desequilibrio entre las expectativas y la progresión de la demencia. Pensar que no sé, por ejemplo, si recién le diagnosticaron la demencia y ya cursó con alguna descompensación importante, en el fondo eso también va a afectar al cuidador porque como lo enfrento, no todos estamos preparados, ¿cierto?, para eso. Entonces, eso puede ser también un estresor que puede llevar a síntomas psicológicos y conductuales. Y, ¿por qué no?, también los factores ambientales. Si tenemos un ambiente muy sobreestimulado, donde la persona escucha ruido constantemente, por ejemplo, no sé, viven justo al lado de una construcción y todo el día están ahí con los elementos de la construcción, el taladro, etcétera, cualquier cosa, eso puede generar, por supuesto, descompensación en la persona. Si hay riesgo, si hay falta de actividad y estructuras o rutinas, eso también, todos estos factores pueden influir y con la misma neurodegeneración, ¿cierto? Con la misma, declive cognitivo, vamos a tener más vulnerabilidad a todos estos estresores y se puede generar estos síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, esta es una buena forma de darnos cuenta cómo el tratamiento no farmacológico, cómo abordar en todo esto, ¿cierto? En todos estos factores, nos va a ayudar a que la persona tenga mejor pronóstico y que no tenga estas descompensaciones que van a generar, van a significar, ¿cierto?, un impacto en la familia. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer un poco para la intervención de estos síntomas? Un poco lo que ya hablamos, ¿cierto? Esto nos va a servir también un poco de resumen. Promover la actividad física, hacer manejo ambiental, que el ambiente sea adecuado, que la persona se sienta cómoda. Se ha demostrado que lo mejor son las actividades personalizadas, es decir, actividades que le hagan sentido a la persona más que a un grupo de personas, sino que sean más personalizadas. Atender las necesidades básicas, ya veíamos que un simple dolor, ¿cierto? O simple sueño, que nosotros sin demencia podemos, ya tenemos sueño, quizás andamos un poco más enojados y se nos pasa, dormimos y listo. Quizás la persona con demencia no lo va a poder manejar así y se va a descompensar. Establecer rutinas es muy importante, eso le ayuda a la persona a poder quizás anticiparse. Favorecer la actividad social siempre es importante. Preocuparnos de que la persona duerma bien, eso va a afectar de todas maneras en los síntomas psicológicos y conductuales. Y dar fármacos, dar medicamentos en caso que sea necesario. Acá a veces si es necesario, por ejemplo, dar un antipsicótico. Si es que el cuadro es muy relevante, ¿cierto? Y está causando mucho impacto. Pero vamos a tratar, como ya decíamos, darlo de manera segura y ojalá retirándolo cuando ya el síntoma haya pasado. Y acá una estrategia importante que sobre todo nosotros hacemos, tratamos de, nosotros como profesionales de salud, de indagar cuando las personas nos dicen que tienen, que están cursando por algún síntoma psicológico conductual, es el enfoque DICE. Y acá las personas cuidadoras de las personas con demencia, quiero que quizás les quede claro porque es una buena estrategia para saber cómo intervenir estos síntomas. ¿Por qué es DICE? Porque son las iniciales, ¿cierto?, de los 4 pasos. Primero, la idea es describir el síntoma, decir,
Por ejemplo, mi papá se pone irritable, ¿ya? Y me he dado cuenta que lo hace en la mañana, justo antes del almuerzo, y que cuando come se le pasa, ¿cierto? Después vamos a investigar si eso es frecuente, si se está produciendo por otra cosa, si pasa en algún otro momento, etc. Después vamos a crear estrategias eh, que puedan servir para mejorar este síntoma. Por ejemplo, si nos damos cuenta que se pone irritable justo antes del almuerzo, bueno, tratemos de almorzar, no sé, media hora antes y quizás no vamos a llegar a esta situación de que se ponga irritable porque quizás solo tenía hambre. Si eso no resulta, bueno, busquemos otra estrategia y así vamos viendo y por supuesto vamos a ir evaluando estas estrategias, ¿cierto? Para ver si es que hay que cambiarlas o mantenerlas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? Creo que no. Y por último, ya lo último, lo siento, he hablado harto. Yo les dije que esta sesión era bastante densa. Por último, solo mencionarles que nosotros contamos con un programa de demencia en el CESFAM, que es de iniciativa más bien local. Aún el MinSal no tiene los lineamientos para que esto se haga en todos los centros de salud de Chile, así es que es probable que encontremos estos programas de demencia en muy pocos CESFAM, pero nosotros hemos hecho harto esfuerzo para poder sacar adelante esto. Por supuesto, todavía no funciona de la mejor forma porque estamos resolviendo temas de recursos y una pila de cosas, pero estamos tratando ahí de hacerlo lo mejor posible. La motivación principal del programa de demencia y a lo que nosotros aspiramos es a poder ser una red de apoyo, ¿cierto?, para las personas con demencia y sus familias. Para eso nosotros tenemos todas estas prestaciones, ¿cierto? Vamos a tratar de aceptarlas como las que estamos haciendo ahora y que les sirvan a las comunidades para saber más de demencia. No hemos notado que, por ejemplo, si hay alguna descompensación de demencia, las personas llaman al 1414. Y el personal del 1414 no siempre sabe cómo actuar frente a una persona con una descompensación de demencia. Entonces también es importante poder hacer charlas y capacitaciones al respecto, no solo a las personas que conviven con personas con demencia, sino que a la comunidad en general y también a los servicios sociales. Hacemos también evaluaciones cognitivas cuando hay alguna sospecha de demencia, hacemos evaluaciones médicas y pedimos exámenes de laboratorio para poder hacer un diagnóstico certero y oportuno, ¿cierto? Tal como hablamos la primera sesión. Hacemos derivaciones a nivel secundario en caso que sean necesarios, visitas domiciliarias, tratamiento farmacológico y no farmacológico, controles médicos, tenemos intervenciones de terapia ocupacional, de kinesióloga en este caso, y de trabajadores sociales. Tenemos un taller de cuidadores, ¿cierto? Para cuidadores de las personas con demencia. Y tenemos un número del programa donde constantemente estamos teniendo comunicación, donde muchas veces la gente nos escribe y nos dice, ¿sabe? Mi familiar está teniendo este síntoma, no sé cómo manejarlo, por favor oriénteme, y nosotros ahí le damos, ¿cierto?, una respuesta, gestionamos atenciones si es necesario, etc. El equipo lo componen 2 terapeutas ocupacionales, 2 médicos del CESFAM y del SECOF Andacollo, una administrativa que nos va agendando las horas, trabajadores sociales, ¿cierto?, que se encargan de la parte del apoyo social o de las circunstancias psicosociales, y kinesiólogas que van a estar más encargadas, ¿cierto?, de la prevención de la dependencia. Todo esto se ve muy bonito, ¿cierto? Pareciera que tuviésemos muchos profesionales, pero en verdad hasta el momento tenemos poquitas horas de todos, entonces no damos abasto con toda la población con demencia que tenemos.
pero estamos trabajando en eso y la idea es que todo esto que yo nombré hasta ahora, este abordaje integral, se pueda llevar a cabo, porque es parte de nuestro derecho en salud. Así es que eso, nuevamente el contacto del programa de demencia, si es que no lo tienen, y eso sería la presentación. Muchas gracias ahí por escucharme. Creo que hay comentarios en el chat, ¿o no? Enviamos No, solo ahí el que número de dispone. teléfono, Tania. El número de teléfono, acá está. Sí, lo enviamos por el Entonces, chat igual. ¿alguna duda, comentario? ¿Quedó claro o no quedó claro? Era harta información hoy día, lo siento. Sí, Tania, querida, gracias. Muchas gracias por esta ayuda enorme y tan bien presentada. ¿Ah? Muchas Yo gracias, ya señora Rosana. casi le he perdido el miedo al tema. Acuérdate que la primera vez yo estaba asustada. Y Es verdad. las felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosana, qué bueno que le ha servido. Yo sé que es algo que nos causa temor, como ya veíamos, tiene un alto impacto, entonces es imposible que perdamos el miedo por completo porque sin duda es algo que nos va a cambiar un poco la vida si es que llega. Pero como vemos, hay hartas estrategias que se pueden hacer y todos estamos involucrados, así es que por eso también estas charlas para que todos conozcamos y nos podamos involucrar. Así que muchas gracias por conectarse ahí a todas las charlas y estar experta en el tema. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? ¿No? Creo que no. Me parece que no, Tania. Ok. Bueno, muchas gracias por conectarse. Como decía ahí la Dani por el chat, vamos a enviar la grabación para que la vean de nuevo si quieren o para que la compartan con otras personas. Así es que muchas gracias por conectarse. La próxima semana ya nos toca la última charla, ¿cierto? Que tiene que ver con, ya ahí vamos yo creo que a reforzar todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Con esto de los mitos asociados a la demencia. Así es que muchas gracias por su participación y bueno, nos vemos ahí la otra semana, que estén muy bien.